El precio de Bitcoin consolida el reingreso en la estructura. En vídeos anteriores comentábamos cómo el precio de Bitcoin tuvo una distribución de menor fractalidad sobre la zona de la resistencia, en torno a los 66.625 aproximadamente, y tras esto reingresaba en la estructura operativa. Un reingreso que en cierta manera frenó sobre la zona del BIPOC aproximadamente, en torno a la zona media de la estructura, y a partir de aquí tuvo un movimiento de rebote hasta zonas de resistencia que marcábamos en vídeos anteriores. Recordemos que teníamos aquí algunas confluencias, ya que teníamos por un lado esta dinámica bajista que tenemos trazada, el VWAP semanal aquí también, y también un poquito más arriba sobre los 65.640, lo que es la resistencia de la estructura de mayor fractalidad. Esto que estamos viendo en estas últimas horas podría ser esa consolidación del reingreso, pero hay algunos apuntes importantes que hacer. Como indicábamos ayer, el rechazar esta zona operativa nos estaría consolidando ese reingreso y por lo tanto dando más muestras de debilidad. Estamos viendo cómo el precio vuelve a encontrar equilibrio sobre esta zona operativa y lo que está haciendo básicamente con esto es aceptar estos precios y confirmar que esto podría ser el movimiento de sacudida. Tras el reingreso y la consolidación, lo que esperaríamos para continuar con ese setup bajista sería que el precio intente atacar zonas de soporte. Tenemos aquí una zona de compras muy importante a la cual tendremos que estar atentos sobre los 62.200 y luego tenemos lo que es la zona de soporte de la parte baja de la estructura en los 61.500. Hemos estirado un poquito más el volume profile, pero como veis la situación no ha cambiado prácticamente nada. Podríamos decir que sería la zona de control más interesante para una operativa de consolidación y búsqueda ahora de la muestra de debilidad, pero la situación en Bitcoin se complica bastante porque a partir de aquí podríamos intentar ya romper de forma definitiva esta zona de soporte. No están siendo positivas las huellas para el precio de Bitcoin en estos últimos días, pero hay que tener una cosa clara, que era lo que os comentaba antes, que al final ahora mismo hay que entender también el contexto en el que se encuentra el precio. Vamos a retirar ya de aquí esta estructura operativa, quedémonos simplemente con que esto ha sacudido zona de máximos. Y aquí una cosa importante es que estamos a viernes y por lo general el fin de semana el mercado lateraliza, así que no me extrañaría que si vemos que el precio se mantiene lateral durante el viernes, el precio durante el fin de semana también esté lateralizando durante esta estructura operativa. Estaría en el rango desde los 61.500 hasta los 65.640 aproximadamente. Podríamos estrechar un poquito más el rango con las zonas de valor, con el value area low sobre los 61.965 y el value area high en los 65.383. Y si terminase completando una estructura distributiva de mayor fractalidad como la que estamos viendo ahora mismo, esto podría ser un inicio, una estructura distributiva de fallo estructural, lo que demostraría bastante agresividad vendedora, y en ese caso, si terminamos rompiendo y consolidando esta zona de soporte como una resistencia, el movimiento bajista que podría venir podría ser incluso bastante importante. Zonas que ya hemos comentado anteriormente serían nuestros principales objetivos, 57.165 o 52.100, que ya sabéis que desde mi punto de vista esta sería la zona más importante de todas, los 52.100. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos cómo seguía quedando liquidez en la zona de longs en torno a los 62.600 aproximadamente. Veríamos liquidez hasta los 62.040 sobre todo. En la zona de shorts ya sabemos que a partir de estos 67.275 hay bastante liquidez, pero me quiero centrar más en lo que tenemos ahora mismo cerca del precio. Y como veis no están tampoco muy cargados estos niveles de liquidez. En cuanto a la liquidez de 100x, sí que vemos que hay bastante, en los 64.677. Veo bastante probable que vengan a buscar esta liquidez durante las próximas horas y también en torno a los 65.273. En cuanto a la liquidez de 50x, veíamos cómo limpiaban esta zona, que quizás era donde había un poquito más de liquidez. No vemos ningún otro nivel que esté tan cargado. Ahora aumenta un poco la liquidez en los 65.300, pero de momento poca cosa. Comparable a lo que hay, por ejemplo, en la zona de los 62.550, que también hay un poquito. En cuanto a la liquidez de 25x, en vídeos anteriores comentábamos que se llevaba la primera parte de la liquidez que había, pero después de este movimiento alcista, después de este rebote, veíamos cómo se cargaba aún más esta zona. Tenemos sobre todo liquidez hasta los 62.460, pero en general hay bastante hasta los 62.035. 10x, lo mismo que hemos comentado en vídeos anteriores, nos queda lejos, así que no me interesa de momento. En Bookmap vemos compras en los 62.500, también vemos bastantes compras en los 63.700,
6.200. Vemos que entraban algunas ventas en los 65.200, pero poca cosa. En el multibook vemos como sigue habiendo bastantes compras en los 60.000. Ha caído un poco el volumen de compras en los 61.000. Y en el resto de niveles que comentábamos en el pasado que habían compras ya no hay prácticamente. De Kingfisher vemos un poco de liquidez en la zona de shorts, en torno a los 65.030. Vemos bastante más en los 66.160. En los CVDs seguimos viendo cómo Bybit continúa descargando muchísimo spot. Yo ya os digo que esto es muy raro porque es que llevan ya mucho tiempo descargando spot, pero es que además lo de los últimos días, te diría, bueno, lo del último día en general es que es una burrada. O sea, mirad cuánto están vendiendo, todo esto son ventas. Mirad cómo cae el spot. Si hacemos zoom out lo vais a ver incluso hasta más claro. Es una caída constante. En los mapas de corto plazo vemos que hay bastante liquidez hasta los 65.080 y en los mapas de high leverage vemos un poquito en los 64.715 y donde más liquidez vemos es en torno a los 64.955.